Bienvenidos a nuestra sesión de octubre de la Comisión de Innovación de ACIBA. Dado que este mes, octubre, es el mes de la ciberseguridad aquí en Chile, una de las cosas que quisimos hacer en el marco de la invitación a expertos por temática que hemos estado llevando en algunas ocasiones, en algunas sesiones, invitamos a Juan Pablo Arias de Fortinet. Juan Pablo es gerente de ingeniería para Fortinet Chile. Fortinet es una compañía de tecnología internacional que se dedica a, varias cosas. Son una compañía bastante grande, por ejemplo, en conectividad, en proyectos donde tenemos habilitación de Internet para lugares, para la industria, soluciones para la industria y las fábricas. Y bueno, ahí Juan Pablo les puede dar un poco más de detalle, pero una de las componentes más fuertes que tiene Fortinet y es uno de los diferenciadores es respecto a la ciberseguridad. Por lo tanto, la idea es que Juan Pablo nos pueda contar qué es lo que hacen desde Fortinet, cómo trabajan la ciberseguridad y que nosotros podamos hacerle consulta. Además, yo he tenido la fortuna de trabajar en algunos proyectos con Juan Pablo. No solamente tiene un conocimiento súper elaborado y profundo de lo que hace, lo puede explicar bien, que es una de las razones por las que le invitamos. Es una gran persona, entonces para mí es un agrado poder escucharlo y compartir el conocimiento que tiene Juan Pablo también con toda la comisión. Adelante, Juan Pablo. Vale, Seba, oye, muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla. A ver, ustedes me avisan si la pueden ver. Ahora sí. ¿Se ve? Se ve. Dale, perfecto. Seba, muchas gracias por la introducción. De verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes. La verdad, yo hace tiempo ya que he venido siguiendo lo que hace ACIBA. Hemos tenido varias conversaciones, creo que hemos participado en algunas instancias interesantes y yo, en representación de Fortinet, manifiesto todo nuestro interés en seguir colaborando con la quinta región y especialmente con lo que hace ACIBA. Nos parece una organización muy interesante, con mucha atracción y con mucha visibilidad también. Así que creo que para nosotros es de alta importancia esta sesión. Creo que es mucho lo que tenemos que hablar, pero la verdad yo sé que el tiempo ha agotado, así que vamos a tratar de hacerlo de manera súper simple. Solamente para introducir a Fortinet, nosotros somos una compañía de origen americano que lleva algo así como 25 años en la industria. Nosotros somos una empresa de ciberseguridad, hacemos muchas otras cosas también, pero nuestro core de negocio es la ciberseguridad. Tenemos una presencia fuerte en Latinoamérica y especialmente en Chile, con un equipo grande, un equipo diverso, y atendemos prácticamente a toda la industria ofreciendo nuestras soluciones. Hoy día nuestro foco es estar muy cerca de los clientes y trabajar de manera muy alineada a sus objetivos de negocio. Así que nosotros somos solamente una parte de lo que es ciberseguridad, porque comprende varias cosas mucho más allá de solamente las componentes tecnológicas. Así que, oye, yo acá les quiero contar súper rápido sobre algunas tendencias, desafíos y qué cosas podemos hacer de manera muy general. Ya no vamos a entrar en detalle por razones de tiempo y también porque no pretendemos abordar temas del punto de vista más técnico. Entonces, partamos hablando un poquito del panorama de amenazas, que se llama, ¿en qué estamos hoy día? Bueno, dicho sea de paso, me pueden interrumpir si desean hacer preguntas o si al final igual vamos a dejar un espacio, pero si alguien quiere interrumpirme, me avisa. Bueno, nosotros, parte de nuestra organización tiene un equipo que se llama FortiGuard Labs, que es el Centro de Inteligencia contra Amenazas. Entonces ellos lo que hacen es que investigan toda la actividad del cibercrimen a nivel mundial y entregan también datos e información relevante para que distintas organizaciones y compañías puedan en el fondo estar preparadas y puedan hacerle frente a el ciberdelito, el cibercrimen que sigue en aumento, ¿no es cierto?, cada vez más. Entonces, FortiGuard, dentro de las cosas que hace, también hace predicciones. Y acá lo que quiero analizar un poco de forma muy rápida son las predicciones para este año. Y como ya está terminando, ya estamos en el último quarter, quería también ver
cómo fueron esas predicciones que se hicieron el año pasado y cómo se fueron desarrollando. La primera es el auge del ciberdelito persistente avanzado. Esto suena complicado, pero en resumen, esto se condensa en lo que se llama ransomware. Entonces, eso es lo primero que nosotros hemos observado. Por ahí ustedes han visto casos que han sido mediáticos, donde hay empresas y organizaciones de gobierno a las cuales se le ha secuestrado la información, literalmente, a través, ¿no es cierto?, de un mecanismo donde se encriptan los datos y luego los grupos cibercriminales piden un rescate. Entonces, muchas compañías pagan estos rescates y al pagarlo están financiando nuevamente el cibercrimen. Cuando en el fondo se secuestra la información, me refiero a información que es crítica para el negocio. Ejemplo, datos de operación, pueden ser datos, por ejemplo, imagínense una empresa de servicios financieros donde se les secuestra la información de sus clientes, donde esa información también puede ser robada, puede ser vendida en la dark web, ¿no es cierto?, que es esta internet paralela donde se transan y donde se realizan actividades que son ilegales. Entonces, acá es una primera predicción donde vienen los ransomware y vienen también estos wipers, que no se ha hablado mucho, que en el fondo son artefactos maliciosos que vienen a propósito de los conflictos geopolíticos, como lo que está pasando hoy día en Israel, ¿no es cierto? Y lo que está pasando también en Ucrania. Entonces, aquí, cuando hablamos de guerra, también hablamos de ciberguerra, y esa ciberguerra en el fondo trae aparejada también algunos desarrollos, ¿no es cierto?, donde se invierten dinero para, en el fondo, generar nuevos tipos de ataques, nuevas estrategias, y después ese software también se utiliza en otros fines. O sea, Fortigar Lab acá ha detectado este tipo de artefactos en Latinoamérica y específicamente en Chile. Entonces, el ransomware, tremendo dolor de cabeza, gran tema para analizar, y las compañías, en el fondo, hay muchas que están preparadas, otras no están tan preparadas. Segundo tema, la inteligencia artificial. Esto también se ha hablado muchísimo. Es otro gran tema, ¿no es cierto?, que hablamos que nos ha traído muchas ventajas, muchas empresas están utilizando esta tecnología en distintos ámbitos, ¿no es cierto? A veces no nos damos cuenta y lo utilizamos también como personas, como ciudadanos, pero en general la inteligencia artificial, la potencia que hoy día vemos y que vimos durante este año, que hemos visto, es el uso como método de engaño para la ingeniería social. O sea, ustedes vean acá esta foto, por ejemplo, que hay uno, ¿no es cierto?, que dice original y otra que dice deepfake. O sea, acá es imposible para el ojo humano detectar que la imagen de la derecha es falsa. Entonces, por ejemplo, se podrían generar engaños donde se graba un video de alguna persona famosa, de algún influencer, de algún C-level, donde se pueda suplantar la identidad a través de, ¿no es cierto?, el uso de inteligencia artificial, donde por ahí el usuario ni siquiera sabe cómo funciona detrás, sino que hay herramientas que ya vienen listas en el fondo para que le use un usuario común y corriente, y ahí está el peligro. Entonces, la ingeniería social, que en el fondo todo este arte de engañar a las personas y hacerlas caer en trampa para que donde trabajan puedan ser atacados, entonces eso en el fondo es hoy día un gran desafío que nosotros nos vemos enfrentados. Tercer tema, tenemos la protección de los bordes. Hoy día muchas empresas, también sobre todo el sector productivo, están conectando el mundo físico a Internet. O sea, las plantas, no sé, una empresa, por ejemplo, de distribución eléctrica que quiere, ¿no es cierto?, generar un sistema para, no sé, tomar mediciones de manera automatizada y conectar todo a Internet, o una fábrica en el fondo que quiere conectar distintos dispositivos a Internet para aprovechar la inteligencia artificial, la analítica, distintas herramientas. Entonces se conecta a Internet, pero esto trae aparejado peligros, y esos peligros en el fondo hace que los ciberatacantes tengan nuevas puertas de entrada donde nos encontramos con tecnología antigua. A veces las plantas, por ejemplo, en minería, se hacen para, no sé, 40 años. Entonces nos encontramos con tecnología antigua donde no estaba este concepto de ciberseguridad que hoy día estamos conversando. Entonces también acá los sistemas OT, que se llama el mundo operacional o tecnologías operacionales, también es un punto súper relevante. Nosotros lo hemos visto hoy día hablando con nuestros clientes del sector industrial, vemos, ¿no es cierto?, que hay muchos desafíos, hay muchos ataques también que se generan. Hay casos famosos, como el caso, ¿no es cierto?, de la compañía de electricidad de Ucrania, que fue atacada en 2015. Bueno, y por otro lado, nosotros también estamos mirando el próximo año. ¿Ya? Entonces, el próximo año,
nosotros creemos por ahí que vienen lo que es el Crime as a Service, que es en el fondo ofertas mucho más elaboradas que se dan en la dark web para que distintos grupos puedan utilizar herramientas que ya vienen listas y que solamente son explotadas. Hay toda una organización desde el punto de vista del cibercrimen, donde hay reclutamiento de talento, donde hay también modelos de consumo para utilizar software, ¿no es cierto? Así como se utiliza en la nube, un modelo de consumo para un correo, por ejemplo, se utiliza un modelo de consumo para poder, no sé, atacar a una compañía y pedirle un rescate y generar en el fondo una actividad criminal súper lucrativa. Por otro lado, el lavado automático de dinero, eso también es algo que nos enfrentamos hoy día con el auge de lo que son las criptomonedas, ¿no es cierto? Esta tecnología blockchain que se ha utilizado mucho para lo que son este tipo de dinero que hoy día se utiliza de forma intensa, tanto por personas, ¿no es cierto? Compañías también, hay muchas empresas nuevas al alero de estas tecnologías como blockchain, pero también la regulación a veces se queda un poco atrás y es difícil manejarlo. Por otro lado está el tema de la Web3, ya también es algo interesante, donde en el fondo buscamos esto de concepto de descentralizar Internet, de ser dueños de nuestros datos. Hoy día nuestros datos, los dueños son los cloud providers, ¿no es cierto? Entonces, hoy las compañías también a veces tienen sus datos en alguna nube y hay por ahí algunos temas de responsabilidad, por ejemplo, de quién accede a esa información y quién es responsable en el fondo de la seguridad de esos datos. Y por otro lado también hay avances desde el punto de vista de la computación cuántica, que yo sé que puede sonar muy futurista, pero en realidad es algo que estamos hoy día también viendo avances súper significativos. IBM, por ejemplo, una compañía que ha anunciado también computadores con una gran capacidad, ¿no es cierto? Y eso pone desafíos también desde el punto de vista de ciberseguridad, ya que la encriptación hoy día, como funciona, también podría verse amenazada. Así que son muchas las cosas que están pasando en el mundo. Las compañías hoy día se ven desafiadas porque a veces nos encontramos en escenarios donde no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Hay muchas compañías también que se dedican a la ciberseguridad, pero también nos mareamos a veces en muchos productos, muchas ofertas, muchos comentarios, entonces es difícil también para las organizaciones definir un plan, definir una estrategia. Por otro lado, la regulación también es algo que está pegando. Hoy día se ha hablado mucho de la ley Marco Ciberseguridad, Infraestructura Crítica de la Información. Se ha hablado también, por ejemplo, de la ley de protección de datos personales. Se ha hablado de lo que son definición de infraestructuras críticas, interoperabilidad, etcétera. O sea, hay muchos temas. El código del trabajo también tiene que ver un poco con esto. Hay muchas cosas que están relacionadas con la ciberseguridad y la verdad le pega muchos más temas de lo que nosotros a veces pensamos. Entonces, eso, desde ese punto de vista, el panorama amenaza ya lo revisamos muy rápidamente, también lo podríamos profundizar si ustedes quisieran, porque la verdad es que es un panorama evolutivo, como dice acá. Entonces, el cibercrimen no descansa. Y por otro lado, las organizaciones de todo tipo, tanto públicas como privadas, tienen distintos desafíos desde el punto de vista de digitalización. Entonces, hoy día siempre hablamos que trabajamos de cualquier parte, eso también abre flanco de seguridad. Lo que se llama la evolución digital, o antes se llamaba transformación digital, que en el fondo es desarrollar nuevos modelos de negocio basados en tecnologías digitales, también imprime desafíos. O sea, recién hablamos de proyectos, por ejemplo, de integración de sistemas legados al mundo de Internet para poder aprovechar las ventajas de estar conectado a Internet, pero también tenemos problemas de seguridad. Y lo otro también, muchas compañías desarrollan sus propias aplicaciones, tercerizan este servicio y dependen mucho de nuevos software, de nuevas aplicaciones en el fondo para poder operar, evolucionar, hacer más eficiente su negocio. Entonces, en el fondo, estos dos mundos que venimos conversando del panorama amenaza y la evolución digital es el gran desafío al que nosotros nos enfrentamos. Pero bueno, siempre se habla de la parte tecnológica. Nosotros somos una empresa tecnológica, entonces nosotros aportamos en este ámbito, pero nos falta también la parte de proceso, que también es muy relevante definir procesos, y también las personas. Entonces, las personas clave, los actores clave, necesitamos especialización también, necesitamos gente que tenga en el fondo conocimiento. Acá, este slide, pueden ver las distintas cantidades de soluciones, de empresas, ¿no es cierto?, que se dedican, de fabricantes. Por ahí estamos nosotros en varias, pero en general el mensaje acá es que
hay muchas soluciones. ¿Por qué hay tantas soluciones? Porque esto es complejo y cada elemento, cada parte de la red, ¿no es cierto? Voy a proteger mi e-commerce, o quiero proteger el correo, o quiero proteger, no sé, los dispositivos, los endpoints, los computadores. Entonces, son muchísimas las cosas. Entonces, se dice que empresas con más de 1000 empleados, en promedio, necesitan 40 productos o tienen 40 productos de 10 vendedores diferentes. Entonces, imagínense lo que es gestionar todo eso, lo que es manejar toda esa complejidad. Hay muchos problemas de integración también tecnológicamente hablando, porque claro, yo tengo 40 soluciones, necesito 40 expertos que me reporten 40 cosas y claro, tengo por ahí que, no sé, responder a cumplimiento, a regulaciones, entonces la verdad es tremendamente difícil. Imagínense estar bajo un ataque cibernético, lo que pasa también con estas 40 soluciones, o sea, ¿cómo puedo gestionar eso? Por otro lado, también hay muchas compañías que les gustaría tener esto integrado, tener una única solución, y en la práctica es súper difícil. Gartner, que es un analista también tecnológico de mucho prestigio, habla un poco de este concepto de tener, le habla una malla de ciberseguridad, que en el fondo los distintos componentes puedan integrarse y compartir información. Entonces, estos son los desafíos más tecnológicos, pero le pegan a las personas. ¿Por qué? Porque hay falta de especialización. Se dice que en el mundo hay 3.5 millones de puestos de trabajo que no van a poder ser llenados porque no existe el personal ad hoc o que esté debidamente calificado. Entonces, hoy día a las personas les cuesta tener, a las organizaciones les cuesta tener personal calificado en ciberseguridad. Nosotros somos empresas de ciberseguridad y yo les digo de primera fuente que acá es muy difícil encontrar perfiles, es muy difícil encontrar personas, porque, claro, esto nos pilló de sorpresa y tampoco desde el punto de vista de la educación nos preparamos. Posiblemente los que hoy día trabajamos en ciberseguridad no lo estudiamos durante nuestra carrera profesional y no lo hicimos, por ejemplo, desde la universidad. Hoy día, claro, hay muchas instituciones que imparten las carreras, etc. Lo otro que es interesante entender es qué es un incidente de ciberseguridad. Creo que lo hemos hablado, pero no lo hemos definido, y cuando hablamos de un incidente, hablamos en el fondo de un evento inesperado, ¿cierto?, que tiene una probabilidad de comprometer la operación, de impedir la venta, de detener una planta, de dejar sin funcionamiento algo, de generar daño físico inclusive, y de generar daño a la vida de las personas. Hoy día se han reportado casos, no sé si ustedes vieron lo que ocurrió con el mercado público, producto también de un ataque a otra compañía que en el fondo era proveedora. Entonces, no solamente tiene que ver con los incidentes que afecten directamente a las compañías, sino que a toda su cadena de suministro. Entonces, esa es la gravedad de lo que puede ocurrir. Y acá, claro, tuvimos una afectación en el mercado público. Colombia, por ejemplo, tuvo un impacto muchísimo más grande. Entonces, son muchos los casos que han ocurrido, son muchos los casos que conocemos y algunos tampoco que no se hacen mediáticos. Hoy día también hay un impacto, ¿no es cierto?, que se ve, ¿no es cierto?, esta parte del iceberg de arriba, que es lo que acabo de comentar, pero hay algo que está debajo del agua, que no se habla mucho, pero que impacta, que es la reputación corporativa. Entonces, hoy día, por ejemplo, compañías que atienden a clientes finales y casos que se hacen mediáticos en el fondo le generan un daño a la reputación corporativa y al prestigio de esa compañía, que puede traducirse en fuga de clientes, que puede traducirse también, ¿no es cierto?, en una afectación grave, incluso en la quiebra de alguna empresa. Entonces, la verdad, esto es tremendamente grave. Y el costo acá, solamente como para dejarlo, acá, de acuerdo a un reporte IBM, en promedio una brecha de seguridad tiene un costo de 4.3 millones de dólares. Entonces, haber estado preparado también, ¿cierto?, puede reducir drásticamente esos costos. Por otro lado, es interesante saber también que un incidente de seguridad no ocurre así de un día para otro y que de pronto se me infectó no sé, mi servidor o mis sistemas con un virus y bueno, y no sé qué hacer. No es tan así como parece, sino que en realidad el cibercrimen es tremendamente sofisticado y el tiempo, ¿no es cierto?, en que un cibercriminal ingresa hasta que se ejecuta un ataque, pueden pasar, ¿no es cierto?, hasta 78 días en promedio. Y después erradicar una amenaza toma en promedio 50 días. Entonces estamos hablando de meses. Entonces esto, la verdad, va contra la intuición, va contra lo que imaginábamos, está como visión un poco antigua de cómo funciona la ciberseguridad. Hoy día, la verdad, hay grupos criminales con mucha inteligencia, muy sofisticados, y la verdad
es que vemos muchos casos. Y aquí rápidamente les comento un caso de una compañía minera chilena, ya que no revelamos el nombre por temas de confidencialidad, pero un caso que nos hizo mediático, donde acabó un robo de unas credenciales para acceder de un tercero, que era en el fondo un proveedor de esta compañía. Entonces, a este proveedor le robaron su usuario y contraseña para acceder a la red del cliente minero, y este cliente minero en el fondo lo que hizo fue, o sea, lo que le hicieron fue que los cibercriminales, un grupo, entró, empezó a escalar privilegio y generó un ataque de ransomware, donde empezó a encriptar toda su información crítica y luego contactó a la compañía minera para pedirle un rescate. Afectó la operación, hubo venta de bases de datos, ¿no es cierto?, en la dark web, donde quedó expuesta la información. Hubo un potencial daño a la seguridad de las personas también, porque esta empresa tiene sistemas automatizados, ¿no es cierto?, que reemplazan a las personas y que eventualmente pueden generar daños físicos. Y por supuesto de reputación corporativa, o sea, muchas compañías también vieron este ataque. Entonces, la verdad es que habían muchos problemas acá de por qué pasó esto cuando se hizo el postmortem, y algunos tenían que ver con tecnología, pero muchos tenían que ver, por ejemplo, como que no había una estrategia de comunicación. No había una conciencia cibernética a nivel de C-Level. Muchos de ellos, de los gerentes, se enteraron en ese momento de lo grave que podía ser un ataque. Y por otro lado, tampoco había herramientas para tener visibilidad, para poder gestionar, ¿no es cierto?, y para poder erradicar. Tuvieron que adquirirse post-mortem. Finalmente, bueno, luego de este panorama en el fondo de amenazas, de estos desafíos también, algunos de negocio, hay temas también, como les decía, regulatorios que estábamos recién comentando, y ya hay muchos cambios en la regulación, también podríamos hablar extensamente de eso. Nosotros hemos participado en muchos paneles con abogados, donde hemos también aportado y nos hemos nutrido de la información. Bueno, hay muchas recomendaciones en el fondo, estas son muy generales, pero aplican a cualquier tipo de organización. Y bueno, una de ellas es automatizar. Hoy día la falta de skills, de ciberseguridad de personas, ¿no es cierto?, capacitadas, se maneja con automatización. Analítica avanzada también, es importante incorporar herramientas sofisticadas, esta puede ser la parte más tecnológica. Tener inteligencia contra amenaza. Ya en el fondo hay toda una teoría en torno a lo que es la inteligencia contra amenaza, a estar súper preparado. Eso tiene que ver con procesos, con personas, también con otras herramientas. Realizar ejercicios de simulación. Nosotros, por ejemplo, hacemos lo que se llama las salas de crisis, donde simulamos un incidente cibernético con los comités de gerentes de las compañías, para en el fondo discutir, y siempre salen temas, por muy preparadas que estén la empresa, salen algunos temas, ¿no es cierto?, que a lo mejor no estaban tan afinados, tan resueltos. Y finalmente lo que es la conciencia en ciberseguridad, hablamos de la ingeniería social, hablamos de los peligros, de la sofisticación que hay, que por muy hábil que yo sea, por muy tecnológico que sea, igual puedo caer en trampa. Entonces la conciencia es súper importante. Nosotros también la estamos impulsando, incluso desde la educación básica. Hemos ido a colegio a hablar de conciencia, pero dentro de las organizaciones también es muy importante tener planes para hacer conciencia tanto a los colaboradores, pero también importante en el C-Level, incluso llevar estas conversaciones al nivel de directorio. Así que eso es lo que yo tenía preparado para hablar con ustedes. Espero que haya sido de interés, y Seba, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Yo feliz ahí de poder contestarlas. Sí, podemos hacerlo. De hecho, está bien interesante lo que nos estás contando, aunque a veces la ciberseguridad es un poco, uno queda pesadumbrado diciendo, chuta, ¿cómo voy a quedamos nosotros a partir de viendo estas cosas que muchas veces no se entienden, o van saliendo cada cosa nueva? Como decía, hay crimen como servicio, o sea, tomar algo de internet y aplicarlo y atacar a una compañía. Entonces, pero lo que sí nos ha permitido lo que dices es tener algo de perspectiva, y conocerlo es lo primero. Entonces, le abro la palabra si tienen alguna pregunta para Juan Pablo. Ahí Juan Enrique levantó la mano. Adelante. Hola, gracias Juan Pablo por la presentación, súper ilustrativa, al mismo tiempo preocupante. Tengo dos preguntas Vale. que tienen que ver con la última slide, justamente, para irnos a la solucionática. Sí.
tú mencionas que una recomendación es automatizar. Sin embargo, uno de los temas que ocurre es que si yo soy un muy buen hacker o como quiera que se llame el cibercriminal, voy a poder descubrir la programación de eso que está automatizado y quedo aún más expuesto porque no hay al otro lado alguien humano que sea capaz de enfrentar ese tema. No sé si lo estoy entendiendo mal o... Esa es mi primera pregunta. Sí, Esa primero. sí. Dale. Sí, mira, automatizar nos referimos, por ejemplo, a lo siguiente. Hoy día, en lo que es ciberseguridad, como tú bien dices, se requieren personas que puedan en el fondo atar cabos, hablando en palabras simples, para que puedan en el fondo descubrir si algo que está pasando realmente es una amenaza, realmente es un intento de ataque o lo que fuere, o es una actividad que corresponde. Imaginemos, por ejemplo, el tema de lo que ocurre en el fraude bancario. ¿Viste? Entonces, no sé, transacciones desde Rusia o desde otro país que yo no he visitado, claro, es sospechoso, y eso yo lo puedo automatizar. Pero claro, puede que en algún momento justo viajé a Rusia, ¿viste? Y empecé a hacer transferencia y es una actividad. Entonces, ese es el desafío, discriminar lo bueno y lo malo, porque yo tampoco quiero afectar al usuario. Entonces, cuando hablamos de automatizar, por ejemplo, es más que dejar todo en manos de algo que yo no voy a ver, es simplificarle el trabajo a los que operan la ciberseguridad. Por ejemplo, un operador de un SOC, se habla que hoy día maneja 10.000 alarmas en el mes. Entonces, ¿qué va a entender una persona? Yo creo que nadie tiene la capacidad de poder discernir correctamente con 10.000 alarmas. Entonces, la automatización permite un poco masticar esta información y que no vea 10.000 y que vea 200, y 200 sí que las va a poder analizar. Entonces, no sé, Juan, si contesté por ahí tu pregunta. Sí, perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver también con algo que dijiste recién. Para alguien que no es experto en eso y que a lo mejor no tiene la posibilidad ni de automatizar, ni de tener grandes equipos informáticos de apoyo o no puede pagar Fortinet, ¿qué tipo de síntomas te permiten saber de que estás en esa etapa de los 70 días en que se está preparando para atacarte? Sí, mira, sí, esa es una excelente pregunta. La verdad, claro, entre más herramientas tú tengas, obviamente más preparado vas a estar y más vas a poder tener visibilidad de lo que pueda hacer un ciberatacante. O sea, por ejemplo, hay herramientas sofisticadas también donde se generan engaños para los ciberatacantes. Entonces yo puedo dejar, por ejemplo, un servidor con una, no sé, con unas credenciales expuestas y se las dejo como trampa al ciberatacante. Entonces el ciberatacante las toma y si las utiliza, yo tengo una alarma en el fondo que alguien está tratando de entrar. Claro, pero si yo no tengo eso o cosas similares, no voy a tener visibilidad. Ahora, claro, nosotros en general, y yo para ser súper honesto, acá, esto es un problema difícil. Es un problema complejo. O sea, acá Fortinet, nosotros somos una empresa de seguridad, pero yo sería tremendamente irresponsable si te dijera, mira, si tú me compras todo, vas a estar totalmente protegido, porque esto viene en evolución y como decíamos, la tecnología es una parte y hay otros componentes también. Entonces, siempre las compañías nos preguntan, bueno, si ustedes no resuelven todo, pero ¿por dónde partimos? Y eso es importante. Y el dónde partimos en el fondo es que independiente del tipo de organización, independiente de los presupuestos que manejen, independiente de la actividad que tengan, lo importante es decir, ya, ok, quiero definir un plan para mi realidad, con mi estrategia, y el primer paso del plan es hacer un diagnóstico de cómo estoy. Entonces, ese diagnóstico en el fondo, o assessment, o como se llame, me va a decir en qué estado estoy, y hay varios frameworks también que en el fondo me pueden llevar a mí a un estado mejor. ¿Viste? Entonces, decir cuáles son las acciones, si estoy del 1 al 5 en el nivel 1, bueno, cómo me voy al 2, luego al 3 y luego al 4, qué inversiones hay detrás, y también hago un caso de negocio en el fondo, cuánto le cuesta a mi negocio un ataque ransomware versus cuánto tengo que invertir, ¿no es cierto?, en poder estar mucho mejor preparado. Así que eso, la pregunta que tú haces, yo creo que quizás es la pregunta más importante y más difícil también de contestar. Creo que entregué por ahí algunos elementos, pero lo importante, ¿no es cierto?, es dar ese primer paso y decir, ok, bueno, partamos, veamos en qué estado estamos, veamos qué decisiones tomamos y también pongamos la información sobre la mesa. O sea, un poco lo que dicen los analistas es que finalmente, claro, uno dice, oye, invertir en ciberseguridad es costoso en el fondo, pero finalmente el costo de una brecha es mucho mayor. Y eso hay muchos estudios que lo respaldan. Gracias, Juan Pablo. No, muchas gracias a ti, Juan, por las preguntas. Muy buenas preguntas, por cierto. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para Juan Pablo? Si no, voy a aprovechar yo. Dale, Francisco. Hola Juan Pablo, gracias, buena presentación. Oye, mi consulta es, ¿cómo se ve el marco legal en Chile con respecto a lo que es ciberseguridad? En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos operaciones afuera, en el extranjero, cosas así. Entonces, Sí, sí. no estamos muy al tanto cómo está Chile en ese sentido. Sí, esa es una excelente pregunta porque finalmente la regulación, o sea, tú dices tenemos operaciones fuera de Chile, eso es súper importante porque a veces por tema de competitividad, tú necesitas cumplir ciertos estándares, entonces la pregunta que uno se hace es decir, oye, aquí a lo mejor no me lo exigen y afuera sí me lo exigen. Entonces, claro, ¿cómo está, digamos, la regulación acá versus afuera? Nosotros, la verdad, hemos avanzado mucho. Yo mencioné así de manera muy somera lo que es la ley, por ejemplo, marco de ciberseguridad, que es algo súper interesante que en el fondo adhiere también un poco a lo que se está haciendo a nivel mundial. Hablé, por ejemplo, de la ley de protección de datos personales, que hace poco también se ha modificado una ley que era del 99, que era la ley de protección de la vida privada, que en su momento fue pionera por el tema de DICOM y todo eso, y hoy día la ley de protección, la protección de datos es un tema súper atingente, que hay una componente de ciberseguridad súper relevante, y hay un marco general que se llama el GDPR, entonces que en el fondo es una normativa de afuera, ¿cierto? Que es de Europa, y nosotros en el fondo, nuestra ley lo que hace es básicamente implementar eso. La ley marco también en el fondo tiene mucho que ver con implementar lo que es el convenio de Budapest. Ya el convenio de Budapest también nosotros hemos adherido al convenio de Budapest, lo hicimos hace varios años atrás y ratificamos nuestra adhesión hace un par de años. Entonces, Chile está más o menos alineado con lo que se hace afuera. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de compañías chilenas que hoy día quieren operar afuera, estamos más o menos emparejados, pero nosotros igual, de mi punto de vista, y esto es una opinión personal acá, creo que vamos un poco lento, porque a veces nos demoramos en reaccionar. Recién daba el ejemplo de la ley de protección de datos personales, en el 99 fuimos pioneros y nos quedamos dormidos casi 30 años. Entonces, acá la regulación tiene que ir al ritmo de la tecnología. Yo acabo de hablar de predicciones para el otro año que suenan futuristas, pero claro, hoy día muchas de estas cosas ahí ya no están cubiertas. O sea, por ejemplo, ahora hace poco salió la ley FinTech, que también es un gran avance para el mercado financiero, pero también, o sea, hay muchas cosas por ahí que podríamos discutir que también quedamos fuera. Entonces, nosotros avanzamos, tenemos la intención, por suerte también hay personas que han liderado esto, lo han empujado desde el Congreso, ¿viste? Hay varias personas ahí que por suerte se han embarcado con estos proyectos, pero creo que igual nosotros tenemos que avanzar mucho más rápido. Ya lo que hoy día hagamos, ya mañana no nos sirve. Eso. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguna pregunta adicional? Anita, adelante. Gracias. Juan Pablo, consulta, y en el ámbito de la generación de capital que tú decías que vamos a estar escasos o estamos escasos, en Chile las universidades o los magísteres, doctorado, ¿cómo estamos como en lo que es ciberseguridad realmente? Sí, yo también siento que creo que vamos atrasados. Mira, el otro día conversé con José Miguel Benavente de esto, de que el vicepresidente Corfo, así que hablamos un poco del capital humano avanzado en general y también concordamos que la parte de ciberseguridad, hoy día, claro, desde pregrado hay muchas instituciones que están impartiendo estas carreras del punto de vista de, por ejemplo, de la conexión hacia el mundo privado. También yo te digo de primera fuente que hay muchas universidades que no han buscado nosotros para que diseñemos y trabajemos las mallas, ¿no es cierto? Y trabajemos también laboratorio y otorguemos nosotros elementos tecnológicos para desarrollarlo. Pero claro, desde el punto de vista más de capital humano avanzado, que es un poco tu pregunta, ¿no es cierto?
vemos que lo que pasa es que sí, pues acá nosotros tenemos la materia prima, porque tenemos buenas universidades, porque tenemos también en parte la visión, pero quizá hay un problema más de fondo que nos cuesta mantener aquí en nuestro territorio el capital humano avanzado. Entonces las personas a veces hacen los doctorados, se van afuera y no regresan. Entonces, porque claro, porque también en otros lugares encuentran mejores oportunidades. De hecho, la actividad que tiene Fortinet en Chile hoy día es comercial. Nosotros tenemos más de 10.000 personas que trabajan en R&D, en investigación y desarrollo. Ninguna está en Chile. Y yo te aseguro que en Chile hay personal calificado que tiene las capacidades para trabajar. Entonces, ahí quizá hay un problema también más de fondo que nos pega. No sé si contesto la pregunta con eso. Sí, eso. Gracias. Interesante igual. Sí, interesante tema. Verónica también ahí tiene una pregunta. Sí. Oye, no escucho a Verónica. No estaba pegada al parecer, así. Sí. Démosle un segundo para que Sí. alcance a... le vuelva la conexión. Mientras tanto vuelve Verónica para aprovechar el tiempo y ahí que también si alguien más tiene preguntas, voy a hacer una bien precisa. Hay estas cosas que me interesan, pero dado el contexto que tenemos nosotros acá de innovación, la innovación muchas veces se asocia a la velocidad, o sea, oye, hagamos cosas y cuando se hacen cosas rápido también una de las cosas que se descuida es la ciberseguridad, porque no me ayuda al core de lo que estoy haciendo, pero lo habilita, pero pasa ahí. Y ahí, ¿cómo ves tú la concientización? O sea, ¿cómo ves tú que ha resultado, por ejemplo, que las gerencias entiendan que esto es algo que debiese atenderse cuando se hacen proyectos o se levantan iniciativas? Sí, la verdad, creo que, o sea, es muy importante instalar los temas. Sí, como te digo, acá no hay una fórmula secreta y las compañías en el fondo, claro, al más alto nivel son las que tienen que definir sus propios planes, ajustados a su realidad, a su presupuesto, ¿viste? A su negocio. Entonces, claro, si no está esa conciencia a ese nivel, la verdad es que no es mucho lo que se puede hacer y se genera una lógica reactiva como el caso que yo le acabo de contar, o sea, el caso de la compañía minera, súper bueno ese ejemplo por lo mismo. Pero nosotros en general hemos hablado con distintos comités de gerentes, con estas salas de crisis que les comentaba y claro, lo sorprendente ahí es que, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver el gerente de finanzas? ¿Qué tiene que ver, no sé, el gerente o la gerente de comunicaciones o el gerente o la gerente de comercial con ciberseguridad? Eso es lo que tú piensas. Tú dices, bueno, ¿qué tengo que yo soy de comunicaciones? Yo veo la estrategia comunicacional hacia nuestros clientes, interna. ¿Qué tengo que yo con ciberseguridad? Y tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, tú tienes, no sé, eres víctima de un ataque. Entonces se paraliza, por ejemplo, el e-commerce, está fuera. Entonces, ¿qué mensaje le entregamos a los clientes? A lo mejor yo soy un retail. ¿Qué le digo a los clientes? Oye, nuestros sistemas están bajo ataque. O le digo, oye, estamos con un problema técnico, ya lo resolvemos. Si, como dijimos recién, esto puede demorarse meses incluso. Entonces, es súper complicado. Hay que tener una estrategia comunicacional. Entonces, bueno, desde el punto de vista financiero también es importante, por ejemplo, que el CFO o la CFO sepa en el fondo cuál es el impacto desde el punto de vista financiero, ¿viste? O de repente los ciberatacantes son muy inteligentes y esto lo hacen en el momento más inesperado, entonces quizá durante un ataque hay que tomar una decisión a alto nivel y tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, con capacidad que tenga en el fondo el poder para poder tomar una decisión en un momento claro. Entonces esas son las cosas en el fondo que se tienen que conversar, o sea, más que... Porque claro, acá uno habla de esto y siempre se genera este efecto, oye, quedé preocupado y todo el tema, pero no sé, como se dice por ahí, hay que, bueno, ok, hay un problema, tomemos acción, ¿qué hacemos? Y esa es la conversación que... Así que nada, nosotros como empresa tecnológica tampoco tenemos, de nuevo, la fórmula mágica, pero sí los comités de gerentes, así como tú puedes enfrentar distintas crisis, ¿no es cierto? Distintos desafíos que tengas de negocio, de operación, también esto es un desafío más que hay que considerar. Eso es más o menos. Sí. Súper.
Gracias. Alcanzamos, Juan Pablo, a hacerte otra pregunta más, porque ahí volvió Verónica, porque Juan Pablo está en un evento de Nolmué, de Fortinet, entonces se tomó un espacio para estar con nosotros. Oye, sí, no alcanzamos una pregunta más, pero oye, desde ya, yo lamento muchísimo no haber podido estar presencialmente, de verdad, pero es por un tema de agenda, pero en otra ocasión yo feliz de verdad de poder juntarnos y conversar con más tiempo, ¿ya? Así que puede hacer una segunda charla, ¿ya? Así que no, gracias. Dale, una pregunta más, si es que está. Verónica. Hola, Juan Pablo. Sí. Justo la ley de Murphy me tocó y te iba a hacer la pregunta y se me cayó la red, así que se me apaga sola la cámara por problemas de red. Oye, tú hablaste de procesos, que justo dijiste que necesitabas apoyo en temas de procesos en tu diapositiva. Eso quería que me contaras más, porque al final todos te hemos preguntado, pero que también dijiste necesito ayuda en temas de procesos. Claro, o sea, lo que pasa es que nosotros como empresa tecnológica ponemos ese componente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de personas, hablamos de la especialización y, no sé, de la conciencia, qué sé yo, pero cuando hablamos de proceso, lo que uno hace en el fondo es, ok, mira, nosotros como organización vamos a ser atacados, eso es un hecho. Ya fuimos atacados quizá, entonces no nos dimos ni cuenta. Entonces, el tema es que en este concepto de ciberresiliencia, en el fondo, que es cómo resuelvo en caso de un ataque, porque por muchas cosas que tenga, por mucho invierto, igual me van a atacar. Entonces, ¿cuáles son, no es cierto, la secuencia de acciones que voy a tomar? Entonces, por ejemplo, claro, tuve un ataque de ransomware, ok, me está afectando tal cosa, entonces, ¿qué hago? Le aviso a tal, ¿no es cierto? Involucro a tal proveedor, activo tal, no sé, comunicado, genero tales acciones, informa a tales personas, se arma un war room, por ejemplo. Entonces, todos esos pasos que son distintos para cada compañía, son distintos porque cada una tiene su realidad, en el fondo, esa es como la parte de proceso. Entonces, todas las compañías hoy día se rigen bajo procesos para su negocio, para su operación. Entonces, acá el mensaje es que la parte de ciberseguridad también tiene que estar considerada. Entonces, pueden haber, ¿no es cierto?, distintos. Nosotros usamos otro lenguaje, usamos a veces el lenguaje como playbook, que en el fondo es decir, ¿qué es lo que voy a hacer en caso de que pase un ataque de denegación de servicios, por ejemplo? Entonces, cuando hablamos de denegación de servicios, es que llegan muchos requerimientos, ¿cierto?, a mi sistema y los colapsa. Entonces, bueno, ¿qué hago frente a un ataque? Entonces, o un ransomware, como hablamos, o un caso de phishing. ¿Qué pasa si un usuario cae en una trampa? ¿Qué hago? Bueno, ¿qué acciones tomamos? Castigamos al usuario, no sé, le ponemos una cápsula de aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, eso es un poco a eso me refiero. Pero esa definición, hay muchas maneras de hacerla, hay empresas también que pueden apoyar esto, si el punto es que esto tiene que estar definido. Eso. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Oye, súper buenas preguntas. Gracias, Juan Pablo. Sí. Bueno, también para no quitarte más tiempo, porque también invertiste harto el tiempo en conversar con nosotros, te lo agradecemos un montón. Lo bueno es como nosotros también vamos a conversar un poco más respecto a esto del mes de la ciberseguridad, porque es un tema súper atingente y vamos a tomar la palabra del ofrecimiento de hacer alguna otra sesión, porque probablemente en el contexto de las cosas que nosotros hacemos es súper relevante y podríamos ver si es que hacemos algo un poco más específico para poder llegar a tener más conocimiento. Al final de cuentas es como lo que se va necesitando, no solamente en especialistas, sino que las personas ya más en la operación, uno que trabaja, tome conciencia de qué relevancia tiene esto. Así que te agradecemos un montón, Juan Pablo, gracias por tomarte el tiempo y poder participar con nosotros y compartirnos el conocimiento que tienes. Vale, súper Seba. Oye, gracias a ustedes de nuevo. Les mando un abrazo muy grande. Como siempre, un agrado y un honor también poder conversar con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Antes de que te retires, ¿podríamos prender las cámaras para sacar una foto? Sí, por supuesto. Por supuesto. Favor, sí. Pueden prender sus cámaras, chicos. Hay algunas que faltan. Ya, voy a sacar la fotito de la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Listo. Vale. Muchas gracias, Juan Pablo. Chao, que estén muy bien. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, 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 chao. Gracias. Chao.
Bien. Bueno, yo lo encuentro fascinante el tema, pero también como